20 años, 40, 50, pues va a ser oro molido, hablando en términos de historia, ¿a poco no? Oye, Sergio, ahorita que de José Pepe, vi una fotografía de Billy the Kid, ¿Así? y esa fotografía cuesta $500,000. Ajá. Fue hecha en 1870. Y en la foto que aparece ahí, aparece el que lo mató a él. Fíjate qué curioso. Sí. Aparecen 5 elementos ahí, y está Billy the Kid y el sheriff que lo andaba siguiendo. ¿A poco? Así ahorita lo que acabas de decir, esto dentro de algunos años va a ser algo. Mire Ahorita las es valioso. fotografías Híjole. que existen. Una de ellas, esta de aquí, La del primera, 24. es de 1924. Esa la iluminé gracias a... Ah, el micrófono. Ajá. Fíjate que esa la iluminé porque seguramente vas a recordar que en la escuela 5 de mayo, donde estuvimos, había un maestro que era don Gustavo Bernal Gómez. Ujú. Él fue el fotógrafo oficial del general Juan Felipe Rico Sí. y se lo trajo a Tijuana. Y después él tomaba fotografías en todas las escuelas. Sí. Se hizo súper famoso porque Sí. todas las escuelas, el señor Bernal, que es reconocidísimo, imagínate, Enrique Güereña Presiche apenas estaba de joven Sí. cuando conoció a don Gustavo Bernal, el Pano Castillo. Pablo Castillo. Todos ellos eran vecinos de el maestro Bernal. Sí. Y él era una delicia verlo cómo iluminaba las fotografías. Esa fotografía de 1924 la iluminó su hija, María Elena Bernal Lozano, que fueron los que nos hicieron adictos a la fotografía. Sí. Sí. Comentábamos el profe Ramiro y Vaca y yo de que la expresión que mucha gente utilizaba o todavía utiliza de que dicen vamos a ir al pueblo. O sea, cuando vives en colonias un tanto alejadas del centro de la ciudad. ¿De dónde crees que proviene esa expresión de tengo que ir al pueblo? Pues yo siento que, mira, la primer colonia irregular como asentamiento fue la colonia Libertad, Ujú. porque en las caballerizas de lo que fue el hipódromo Sunset, que Sí. era el primer hipódromo que estaba en Pueblo Amigo, Ujú. en esas caballerizas un grupo de colonos se organizó, tomó los terrenos y se fue haciendo poco a poco colonia. Sí. No había transporte público. Ujú. A la colonia Libertad le tiene usted que decir gracias porque el transporte público nació hacia la colonia Libertad. Los transportes azul y blanco, en aquellos eran Magallanes. Sí. Y todos ellos, los Magallanes, Ajá. eran colonos de la Libertad. Sí. Y Los, luego a nosotros ya nos tocó la ruta de toreo kilómetro uno, uno. Y que entonces, pasaba aquí por la Guanajuato. por la Guanajuato, el Templo del Carmen, ahí daba vueltas, iba la Hilera Barrón, por ahí bajabas, iba detrás de la Plaza del Toreo de Tijuana y te trepabas e ibas brincando como chapulín. Porque bueno, pues por los baches y todo eso, los camiones estos Sí. brincaban, ¿no? Y tú si ibas arriba, pues también te aventabas unos brincotes, ¿no? ¿Y de 6 centavos era el boleto? ¿O de cuántos eran? De 6 calos. De 6 calos, sí, 6 pennies. 6 pennies. 6 sí. pennies, exacto. ¿verdad? Yo siento que la colonia Libertad, pues, de alguna manera dijo, vamos al pueblo. Ujú. Sí, Los colonos de la colonia Libertad, vamos al pueblo. Tenían que cruzar el puente, sí, porque, por ejemplo, la colonia Castillo, que es otra de las colonias viejas, ajá. la colonia Altamira, que es otra de las colonias viejas, pues no tenían más que bajar, caminar y O sea, demás. sí estaban bien conectadas con el resto Con del el casco, centro, ajá. con el casco de la ciudad. Pero la Colonia Libertad siempre ha tenido una personalidad muy propia, ¿verdad? Un perfil propio, como si entras tú y parece como si fuera un pueblo.
Independiente a Tijuana. Es el que se organizó de una manera muy Ujú. estratégica. Sí, Las calles estuvieron bien ordenadas, las diferentes lotificaciones de igual manera. Pues imagínate, fue una escuela, la Venustiano Carranza fue la sí. tercer escuela de Tijuana. Luego la 5 de mayo también, ¿verdad? El Es el colegio 5 de 48, mayo fue es 48, ¿no? 47. 47. Que Sí, antes fue de monjas, ¿verdad? siempre fue de monjas Hasta desde sus 72. inicios hasta cuando se expropió. Expropió con los profes ahí. Pero ¿a poco no sienten ustedes cuando están en la Colonia Libertad que pasas por el templo, Sí, sus notas. banquetotas, los empedrados? Sientes como si fuera un pueblo de allá del sur Y que de la tiene poco República. que se pavimentaron las calles, no tienen mucho. Ajá. De que se pavimentaron las calles no tienen mucho. Yo recuerdo que cuando fui delegado ahí no había todavía pavimentadas las calles. Curiosamente, el maestro Ramiro Vaca, estuviste con el licenciado Federico Valdés, Sí. él fue el que te dio esa posesión. Y has de recordar lo siguiente. Ujú. Estamos hablando de ideología política. Ajá. La Colonia Libertad tuvo líderes pesados, pero nadie le hacía caso a la Sí. Colonia Libertad para pavimentar, ni para darle el agua, ni para nada. Sí. Así es. Tenemos una pausa comercial y ahorita regresamos. Aquí el jefe eres tú. Sí, así Y que fue el PAN el que hacía más ¿cómo se llama? Bulla en la Colonia Libertad. Imagínate, por ejemplo, el Capulina. El Capulina, que fue el licenciado procurador con Rufo, maestro. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se apellida? Franco Ríos. Franco. Sí, Francisco No, Franco el Ríos. Capulina era el yerno de Rosas Magallón. No, bueno, al Capulina, ese también le decían Capulina, pero Salazar Pimentel. nosotros el Capulina lo conocimos cuando éramos alumnos de la 5 de mayo. A Franco Ríos. Claro, el Capulina era buenísimo para jugar fútbol, ¿Ah, sí? soccer. Ujú. Jugó inclusive contra tu papá ¿Ah, sí? en aquellos ayeres. Acuérdate que tu papá jugaba con los de primera, de los locutores. Sí, sí, sí. Entonces el Capulina fue muy bueno, era centro delantero. Ajá. El licenciado Franco Ríos. Sus papás son de los primeros pachucos de la Libre, en la calle 14, Ujú, y Azueta, por allá, allí vivían. ujú. Entonces era gente pesada. Sí. Está sonando. Me da mucho gusto Sí, bueno. venir a saludarlos. Nunca me Laura. imaginé verte aquí, maestro Ramiro Vaca. Gracias, me invitó Sergio y que me estuviera por aquí. Fíjate que ¿Dónde está usted? yo fui el fotógrafo oficial del PRI con Carlos Voy Luna para allá. y con Ahí estoy en 10 minutitos. y con ¿Cómo es el usted? ingeniero ¿Cómo va vestida? Franco Magdaleno. Déjame- Y te voy a platicar algo que quiero documentarlo en este momento, porque Perfecto. Entonces Carlos voy Luna para no me allá. va a echar Le agradezco mucho. que digo mentiras ni nada de eso. Ok. Resulta que íbamos con Jesús Macías, yo iba manejando la panel porque traía la cámara, el licenciado Federico Valdés iba a un lado mío, Carlos Luna iba atrás y Jesús Macías era su secretario. Y le dice, Carlos, los que vamos aquí ya estamos hechos. Tú vas a ser mi secretario. Chuy le dice, y tú, Carlos, vas a ser mi tesorero municipal. Y se fue con la finta y nos fuimos con la finta. Viene la toma de posesión y le dicen a Carlos, ¿sabes qué? Te voy a tener como recaudador. Tengo la tesorería para Felipe Quigua. Felipe Quigua era el delegado del PRI en la mesa y nosotros le dábamos sustento económico porque nunca traía un clavo para sostener la oficina de la mesa del PRI.
Carlos se enojó mucho, se molestó bastante, Carlos Luna Herrera, y dice, no, yo tengo mucha gente que está esperando, pues, que le apoye, entonces, pues, muchas gracias. Y así nos quedamos fuera De la jugada. y sin queriendo, porque el licenciado Federico fue el que nos dijo, los que vamos en el carro estamos hechos. Está en la nómina Tú vas ya. a ser el tesorero, tú vas a ser el secretario. Entonces, le seguimos la onda, teníamos que seguirle la onda a Carlos. Dijimos, no quiere ser recaudador, pues ni modo. Y nos quedamos al margen de... Fíjense que tengo que ir a cobrar una lana. El siguiente sábado podrían venir a las 12. Sergio, ahí vamos, 3-2 al aire. Gracias, Raúl. Bueno, pues nos da muchísimo gusto recibir este calendario de Tijuana a través del tiempo de 2018. Pepe Saldaña, un fotógrafo de la historia de la ciudad de Tijuana. Bueno, eres ya un fotógrafo, pues digamos, pudiéramos decir fotógrafo oficial de muchos eventos de la historia de la ciudad. Pues Tienes un mi muy archivo bueno. tiene medio millón Acércate de... nomás al Mi micrófono. archivo tiene medio millón de negativos. Fíjate nada más. Ahorita lo estoy escaneando porque ya no tiene caso utilizar los negativos. Vives en Del Mar, ¿verdad? Vivo En en, el, digo, en San en Antonio. Otay. Ah, no, Otay. En Casi Otay- siempre en me Otay la paso en San Antonio San del Mar Antonio, sí, porque con con Humberto, con Humberto Silva. Humberto Silva me dijo. Es que- Allá, todos los domingos somos parte de la amistad de Humberto y ahí nos la Humberto pasamos Silva. a todo dar. El papá del Gualo Gualo. Silva, del Gualo Silva. Curiosamente, Sergio, Ajá. a ti nunca te han dicho tú eres el hijo de Cricri. Te has ganado tu mérito propio en esto que es Muchas gracias, Pepe. la imagen de enfrente de un micrófono. Ujú. A tu papá íbamos a las 11 de la noche, 11 y feria, a comer comida china, no sé cuánto comía. Ay, Allá el China Café. el China Café, después del programa andábamos Serenata por las calles y colonias de de- Juan. y resulta que llegaba con Nicolás Cervantes, platicábamos de ajedrez y luego lo esperábamos y nos íbamos a la comida china. Híjole, qué increíble. Nicolás Cervantes era un inspector de la Verde y Crema. Sí, Se subía el calafio. Ajá, el calafio. Se subía y checaba los boletitos esos de papel así, muy, muy delgadito, ¿no? Con esa uña larga que tenía, nomás le ensartaba ahí. Pero era Sí. un genio para el ajedrez. Para el ajedrez. Sí, sí, Otra pues vez le jugué, no, hombre, no había Ah. por dónde pegarle. fue uno de los grandes promotores del Del ajedrez. deporte, ¿verdad? Sí, Y del ajedrez. del ajedrez, el número uno. Siempre hacía los campeonatos municipales de toda la vida. Pues ahí, en ese tipo de trabajos, salió nada menos que Félix Villarreal, que fue campeón mundial. Sí. Por si no lo sabían, ¿eh? Ujú. De Tijuana, el ingeniero Félix Villarreal ganó medalla de oro en un campeonato de ajedrez. Sí. ¿Qué Fíjate tal? nada más. Fíjatela, Esa información no la tenía. Así que, pues digo, vale la pena darla a conocer. qué Fíjate, bueno. estás hablando de la Colonia Libertad y del Lit Cine. Sí, Eliodoro Rico, mi tío, sí. se casó con una persona que eran los fundadores del Cine Maya. Ajá. De tal manera que mi tía trabajaba en el Cine Maya, Ujú. era la que cobraba Sí. ahí en la avenida Niños Héroes, Mutualismo. En la Mutualismo, más bien. El Cine Libertad nace en el 50, Ujú. 1950. Y por ahí, seguramente ustedes lo van a recordar, uno de los 50, una de las películas que tuvo un realce así fue de James Dean. El rebelde sin causa. Ah, ¿verdad? Sí.
Y había tres funciones en el día Sí, de permanencia voluntaria, ¿verdad? y de permanencia. Muchacho nos íbamos a hacer la pinta y nos llevábamos a la muchacha. Ujú. Entonces, pues es parte de Pues ya ni nosotros. veían la película, ¿verdad, Pepe? Me da mucho gusto ver al maestro Ramiro. Sí, es un honor tenerlo por Sí, aquí. porque somos curiosamente del mismo lugar. En la Colonia Libertad, en la 5 de mayo, él ya estuvo después, pero cuando era secundaria federal número 2. Sí, en el 72. Fíjate, cuando mi niña, Yolotzin del Carmen, que nació en Moscú, llegó aquí y hizo toda su secundaria en las escuelas. Secundaria 2. Ahorita se encuentra manejando en Bolivia el sistema oficial de comunicación. Fíjate, Yolotzin nada del Carmen, sí. y se hizo en la Escuela Secundaria Federal número 2. Fíjate, Sergio, qué interesante. qué interesante. No cabe duda que de aquí de Tijuana hay mucha gente en el sí, cómo no. extranjero que ha destacado en diferentes rubros. ¿Cómo no? Un escritor tijuanense ganó pues un evento literario en Colombia, ¿verdad? Ganó en Sí. primer lugar su obra, su novela, En esa y línea. aquí de Tijuana, no, Daniel Salinas quedó como finalista, Ah. pero un tijuanense fue el ganador. Fue el ganador. Entonces, pues de un evento muy importante a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, ¿verdad? Fíjate, Sergio, que ahorita aprovechando el momento, el otro día vi en la televisión, en un programa que se llama Gourmet, Sí, una tijuanense trabaja de chef en uno de los mejores restaurantes de Milán. Increíble me quedé. Ajá. Y otro trabaja en Holanda. sí. O sea, hay gente muy valiosa de aquí de Tijuana Y- que ha salido de Y aquí. la titular del contenido para hispano, o sea, el contenido hispano a nivel de América, Hispanoamérica, es tijuanense. Vive en San Francisco. Te agradezco mucho. Te voy a dejar 3 calendarios. Ajá. ¿Para qué? ¿Me puedo quedar con uno? No. ¿Para regalarlos? 3 para que los vayas a regalar. Yo te voy a regalar uno a ti. Ah, ok, perfecto. Y le voy a regalar otro al maestro Ramiro. Entonces, Gracias. estos Ajá. 3 los regalamos al público. Sí, pero las condiciones ahí tú las manejas. Ajá, Yo creo que con una trivia, con algo, ajá, porque no se vale regalarlo así nada más porque sí. ajá. Pues tú di, a ver la pregunta. No, los estoy vendiendo a 200 pesos y se me han vendido, ¿eh? Ajá. Se ok. me han vendido. ¿A qué número telefónico para las personas que quieran comprar uno? 664 664 364 364 8663 664 364 364 8663 63. José Saldaña. El teléfono de José Pepe Saldaña. Para quien desee comprar este Está preciosísimo ese póster, con este calendario fotografías histórico. históricas. Y aparte tiene toda la referencia de crecimiento de Tijuana Ajá. desde el año de 1900, Los habitantes que tenían. los habitantes, y es la ciudad que ha crecido en toda Latinoamérica con más dinamismo, Sí, con no hay mucha otra. velocidad. y a pesar de no tener agua. 4 hectáreas por día. Es el Uy, cálculo que se fíjate tiene, nomás. ¿verdad? Y fíjate, panorámicas, 5 panorámicas de lo que fue aquella ciudad, la del 24, la del 30, 41, 48 y No, es 50. una preciosidad. Oye, José, ¿y esas fotos están tomadas de la Colonia Independencia? 4 sí. 4 sí, ¿verdad? Ajá. La de esta que es la última está tomada de la colonia Altamira. Adelante, mira. Sí, esta me la facilitó Adalberto Ferreira, Sí, que tuvo estación de radio en Tijuana, que se llamó Ferreira. sí. Sí. Que nos diga la persona quién fue Miguel F. Martínez. Bueno, Ándale, está interesante. ¿qué significa, verdad? Sí. La F o de dónde es nativo. ¿De dónde es nativo? ¿De dónde es nativo? El profesor Miguel Miguel F. Martínez. Martínez Pérez.
Martínez Martínez Pérez. Pérez. Así se llama una escuela aquí en Tijuana, en La la se- calle F. La segunda escuela, la tercera escuela, a ver, la primera fue la Nacional, luego Se la transformó Martínez, en Escuela Martínez, la Martínez, Nacional. exactamente. A la persona que nos hable y nos diga, ¿De qué, de- de de- qué estado era originario el profesor Miguel F. F. Martínez, profesor Miguel F. Martínez. se gana- Ingeniero y astrónomo. y astrónomo, ¿verdad? Casi nada. Fíjate Y ade- nada más. y El además personaje guía, cualquier sí, cosa, no es cualquier cosita. Inspiración del señor del gobernador, Abelardo Rodríguez, ¿verdad? Antes, antes, Esteban Cantú, Esteban Braulio Cantú. Maldonado, Yes. ¿verdad? no, Y Estaban Cantú y... no, fue en los 20s. Ajá, Sí, Esteban Cantú. Esteban es cierto. Cantú. De hecho, fue uno de sus maestros. Su maestra, Por eso, porque Cantú era de allá, no lo quiero decir. ¿No? Bueno, Sí. ¿qué les parece si el siguiente sábado, con más calma, lo regalamos? ¿Ustedes pueden venir? ¿A qué hora es Sergio? A las 12. yo no creo que el sábado es 18 y tengo cumpleaños de mi prima en Ajá. Estados Unidos. Anda, pues, pero Ajá. para regalarlos con calma, porque Sí. Está bien. en estos momentos tengo que ir a cobrar una lana. Hablando Oye, con franqueza, oye, ¿verdad? Sergio, Se me va oye, el Sergio. venado. Oye, Sergio, Mochis 2, Culiacán 0. Oye, y si Sí. no llego a tiempo, pues No me te- quedo, no te no quedas salgo en en la foto. No sales en la foto. Y es largo fin de Sí. semana. Muchas gracias a ambos, a Pepe No, al Saldaña, contrario, sí. al profesor Ramiro Vaca y a don Raúl Russell, un servidor de ustedes, Sergio Eduardo Reynoso Nuño, que desea que tenga un excelente fin de semana. Gracias.